Si eres de España, estoy seguro de que las has escuchado. Lo que no sé es si eres consciente de cómo, durante siglos, un mismo sonido, un mismo instrumento, llegó a ser el centro de todos los pueblos y ciudades de España. Efectivamente, estoy hablando de las campanas. A ver, os pongo en contexto. Muchas culturas, y más concretamente muchas religiones, han hecho uso del metal para generar sonidos. Sonidos que se tornaron inherentemente importantes en su época, al final por su capacidad de sobreponerse a cualquier otro sonido, a cualquier otro ruido. Se tienen registros de instrumentos campaniformes desde la Edad Antigua, tanto en las culturas mesopotámica y egipcia como en las asiáticas. Incluso en la antigua Roma encontramos los tintinabulum, utilizados para traer buena fortuna y... ¿Qué cojo? Bueno, a ver, clase rapidita de historia. El Imperio Romano instaura el cristianismo como religión en el año 380, imponiéndose así en la mayoría de Europa. Pero poco más adelante el Imperio Romano de Occidente caería. Y es en este contexto donde se empiezan a utilizar las campanas que conocemos, las campanas que vertebrarán la vida de millones de personas durante siglos, las campanas de este vídeo. En este punto de la historia, las celebraciones religiosas seguramente serían los momentos más importantes en la vida de un civil. Y también las ocasiones donde podrían vivir y escuchar los acontecimientos sonoros más únicos, los más especiales, que claramente destacaban sobre su en general tranquilo entorno sonoro. Sería en el siglo V, en la provincia de Campania, en Italia, ya os imagináis un poco de dónde viene el nombre entonces, donde San Paulino comenzó a utilizar campanas de este tipo para avisar a la comunidad cristiana sobre el inicio de sus reuniones. Aparentemente, a la iglesia le pareció una idea increíble porque en poco tiempo ya se había expandido a lo largo de casi toda Europa. Y es que no sé si os imagináis cómo la naturalización de las campanas se impuso en el entorno sonoro de las comunidades y en su día a día. Su potente sonido ya no conformaba un evento único, sino que se instauró en la normalidad de la vida civil. A ver, esto es un tema con varias capas de profundidad. En la primera capa está su uso inmediato, es decir, las campanas sirven para avisar a la comunidad de la reunión religiosa, aprovechando su sonido y propagación para llegar lo más lejos posible, no solo al propio pueblo, sino también a sus campos y alrededores. En la segunda capa están las primeras consecuencias de este uso, porque esta señal de campana también creaba un nuevo horario para toda la sociedad. Es decir, hasta el momento, en el día a día de un campesino, que era la mayoría de la población, los tiempos estaban marcados por la naturaleza, como los momentos de luz, el cansancio o la meteorología. Por lo tanto, no estaban establecidos ni eran concretos. A cada día, a cada estación, estos horarios variaban. Sin embargo, la llegada de un evento sonoro tan potente como las campanas, que marcaba distintos momentos del día, acabó diluyendo los tiempos y ritmos naturales, creando así un nuevo horario, una nueva normalidad que giraba alrededor de la reunión cristiana. Así pues, llegamos a la tercera capa, la parte más baja del iceberg, es decir, al aumento del poder eclesiástico. Porque, a ver, si nos paramos a pensarlo un momento, los párrocos o representantes cristianos eran los que manejaban estas campanas, es decir, los que tenían poder sobre el tiempo dentro de la comunidad y, por lo tanto, en la vida de las personas. Con el paso de los siglos, las campanas fueron cambiando, fueron ganando más importancia y complejizándose. Por ejemplo, al ir aumentando la población alrededor de las iglesias, las campanas fueron aumentando de dimensiones. Además, comenzaron a colocarse en zonas ya no externas a la iglesia, como la que he enseñado al inicio, sino en la propia iglesia, surgiendo así los campanarios, de cuya altura también se aprovechaban para expandir aún más el sonido de las campanas. Desde luego, la iglesia comenzó a utilizar cada vez más las campanas, con nuevos tañidos que estructuraban aún más el horario de la comunidad. Pero el que yo considero el verdadero cambio fue la conversión de las campanas en una herramienta civil, una herramienta para la propia comunidad. A ver, es que imagínate, siendo un campesino y que de repente haya un incendio en tu casa, en la casa de tu vecino. ¿Cómo puedo avisar rápidamente a la mayor cantidad de gente para que vengan a ayudar? Efectivamente, las campanas. Aunque claro, ¿cómo? Escuchando las campanas, sabes que hay un incendio y no es un tañido como cualquier otro. Aquí, cada comunidad, cada pueblo creó su propio lenguaje alrededor de las campanas para poder transmitir estos mensajes de manera clara entre ellos. Y lo que quizá comenzó a utilizarse en ocasiones de extrema urgencia, poco a poco se va complejizando. Va usándose para transmitir más información y de manera más concreta.
Vale, pero ¿cómo funcionaba? Este lenguaje consistía en una serie de toques que mezclaban la velocidad al tañir las campanas, la duración entre dichos tañidos y las distintas campanas que tenía el campanario. Ya podían ser, pues, grandes, pequeñas, graves, agudas. Lo que empezó como algo básico, llegó a comunicar una gran variedad de asuntos. Había toques para todo, para avisar de los incendios, sí, pero también para el avistamiento de un lobo, por si algún habitante no había vuelto a casa, para alejar las tormentas, incluso también para avisar de la muerte de un miembro de la comunidad, llegando con los distintos tañidos a diferenciar si era hombre, mujer, niño o un bebé sin bautizar. Así pues, las campanas llegaron a convertirse en el medio de información que más rápido podía llegar a toda la población, tornándose así una herramienta indispensable en la sociedad cristiana occidental. Toda esta democratización vino, por supuesto, acompañado de un mayor control y poder por parte de la Iglesia. Al final, eran los representantes eclesiásticos los primeros que se enteraban de toda esta información que se quería transmitir. Y realmente eran ellos los que podían decidir si se transmitía o no. Vale, muy bien, pero si tan normal era su uso, ¿cómo hemos llegado a la situación actual? Las campanas se convirtieron en una parte indispensable en las comunidades cristianas de Europa y América Latina, ya que al final el día a día y sus ritmos están marcados por los tañidos de campana. Y durante muchos siglos, este uso de las campanas no fue objeto de discusión, pero esto cambió a finales del siglo XVII. Por una parte, estaba la Ilustración, que veía las campanas como representación del poder de la Iglesia, y en su búsqueda de la separación de la Iglesia y el Estado, promovieron la desaparición de este sonido, defendiendo la idea de una vida privada tranquila, sin intervenciones religiosas inevitables. Aunque luego bien que las utilizaban para sus intereses. Pero es que llegó un punto en el que la propia Iglesia criticaba las campanas. Bueno, más bien criticaba su uso civil, el uso que le daba el pueblo para avisar de eventos o avisar de cualquier problema o peligro. Como explica Marcela Dávalos, su miedo no era tanto la perversión del uso de las campanas, sino la pérdida de poder. No solo con respecto a la comunidad, sino dentro de la propia jerarquía eclesiástica. Y es que al final, los encargados de las campanas eran los propios párrocos del pueblo, por lo que la información siempre pasaba primero por ellos, adquiriendo más poder e importancia dentro de estas comunidades, frente a figuras que estuvieran por encima de ellos en el escalafón cristiano, como los obispos, que no tenían ese acceso tan rápido a la información. Obviamente, el pueblo fue olvidado en todas estas discusiones, aunque a su vez era el más afectado por esta regularización de campanas. No solo porque la gran mayoría de la población eran fieles, sino porque se había convertido en una parte indispensable de su día a día. Y, como hemos visto, una herramienta de comunicación única. Es por eso que, pese a las prohibiciones, la conversión de la opinión pública requirió de bastante tiempo. Podemos encontrar muchas crónicas donde el pueblo chocó contra aquellos dispuestos a limitar o prohibir los tañidos. O sea, por ejemplo, Alain Corbin, no sé cómo se pronuncia este nombre, Alain Corbin, no sé, cuenta en su libro Village Bells que, en el contexto de transición a la Primera República Francesa, las autoridades municipales del cantón de Brienne habían limitado bajo ley el uso de las campanas, tildándolas de una costumbre antigua y fanática, pero el pueblo, con motivo de las fiestas de Santa Caterina, la fiesta ante todo, sobrepasó a la Guardia Nacional, incluso en 3 ocasiones, subiendo al campanario para hacerlas sonar. Pero pese a la existencia de ejemplos como este, a medida que las ideas ilustradas fueron conquistando los poderes públicos y la prensa, la imposición de regulaciones y la imposición de este ideario fue mayor, calando poco a poco en la opinión pública general, construyendo la creencia de que las campanadas debían ser una elección de cada individuo. Para finales del siglo XIX, el uso de campanas se había reducido drásticamente, sobre todo en las ciudades, aunque aguantaría un poco más en las poblaciones rurales. Al final, con el paso del tiempo, hemos cambiado nuestra manera de entender las campanas. Y es que es inimaginable en nuestra sociedad actual un mismo sonido que vertebre el horario y el día a día de la comunidad. Las campanas han pasado a estar más presentes en el imaginario colectivo, a ser usadas como un elemento evocador de su omniosidad, de su importancia o incluso de la magia, especialmente en la música. Actualmente en España, el tañido de las campanas sigue suponiendo, en muchos casos, motivo de discusión, llegando en bastantes ocasiones a la justicia. Pero a su vez, existen cada vez más colectivos que buscan mantener este legado cultural de las campanas, especialmente el de los toques. Aquí quiero nombrar como especialmente a 2 grupos que han aportado directamente en esta mini investigación, para este vídeo. Lo primero, els campaners de la Catedral de Valencia, con una web y un trabajo enorme de recopilación de ideas, de vivencias, y uno fundado en 2024, aquí en mi tierra, que es la Asociación de Campaneros de La Rioja, tratando de mantener y divulgar esa parte de la historia de esta región.
Al final, las campanas han sido un instrumento que por su propia construcción, por su propio sonido, han dotado de importancia a todo aquello que representaban, a todo aquello por lo que sonaban. Con el paso del tiempo, la sociedad se ha transformado, pero sin duda, las campanas han formado una parte innegable dentro de su historia, ya no solo a nivel religioso, sino a nivel de comunidad. Porque en una situación como la actual, no se echa de menos un sonido casi constante de campanas molestando. Pero, sinceramente, sí se echa de menos la sensación de comunidad. La capacidad de crear algo tan único y a la vez tan útil como fue el lenguaje a través de las campanas. Voy a terminar con una cita a Delibes y su libro El Camino. Es expresivo y cambiante el lenguaje de las campanas. Su vibración es capaz de acentos hondos y graves, y livianos y agudos y sombríos. Nunca lo que dicen, lo dicen de la misma manera. Por cierto, estoy en Turruncún, pueblo abandonado de La Rioja. Y ahora a rezar que todo haya salido bien. ¡Wow!